En el día de hoy vamos a hablar sobre Lucas capítulo 17. Este capítulo se divide en 3 partes, así que vamos a empezar con la primera, en la cual Jesús habla acerca del perdón y de la fe. En ese sentido, el Señor nos manda a que, en primer lugar, tenemos que evitar ser piedra de tropiezo para otras personas. Además, también nos insta a que debemos perdonar a nuestros hermanos. Debemos ser lentos entonces para levantar ese dedo acusador contra nuestro prójimo y más bien entonces reprenderle si uno de nuestros hermanos se encuentra en pecado. Reprenderle o hacerle caer en cuenta de lo que dice la palabra de Dios acerca de su comportamiento, teniendo en cuenta también el hablar desde la humildad y desde el amor, cuidando, como dice también la palabra, que el que esté firme, mire que no caiga. También, si hay arrepentimiento por parte de nuestro hermano, entonces debemos perdonar. Dice el versículo 7, aun si la persona te agravia 7 veces al día y cada vez regresa y te pide perdón, debes perdonarla. Recordemos que el Señor nos dice en esa oración que nos enseña, Padre, perdónanos como nosotros también perdonamos a quienes nos ofenden. De esta manera, entonces, tenemos que empezar a practicar esto que el Señor nos ha puesto como mandamiento. Y el perdón también está claramente englobado dentro del amor. Y el Señor nos manda, es un mandamiento que el Señor nos ha puesto, que es el amar a Dios y el amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y entonces, si amamos a una persona, nos va a ser fácil perdonarla. Pero ese perdonar entonces es una decisión. No debemos partir entonces de la emoción y no debemos entonces estar recordando y reprochándole a la otra persona su error, porque también nosotros cometemos errores todos los días pecamos, todos los días ofendemos a Dios, todos los días podemos ofender a nuestro hermano. Entonces la invitación es a eso, a perdonar a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a quienes nos rodean de corazón. Y es decidiéndolo, es desde la voluntad, pidiéndole al Espíritu Santo, pidiéndole al Señor Jesucristo que nos ayude, que nos dé la sabiduría para hacerlo. También el Señor nos habla acerca de la fe. Y es que los apóstoles le dijeron al Señor, Señor, ¿cómo podemos aumentar nuestra fe? Y el Señor nos dice, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a este árbol de moras, desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería. De esta manera, entonces, es tener una fe bien cimentada, una fe cimentada sobre la roca que es el Señor Jesucristo, y confiar de manera plena en que Él es el dueño absoluto y el soberano sobre toda su creación, y que nosotros somos parte de esa creación. Nunca nos ha hecho falta de ningún bien y nunca nos hará falta de ningún bien. Entonces, dice la palabra también que no ha visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. Entonces la invitación también es a agradecer, a tener fe, a tener confianza, pero también a estar atados entonces a esa voluntad de Dios, a ser guiados por la voluntad de Dios. Sigue el capítulo narrándonos acerca de 10 hombres que llegaron a pedirle al Señor Jesucristo misericordia porque tenían lepra. Y gritaban, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Dice el versículo 14, Jesús los miró y les dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Y mientras ellos iban, quedaron limpios de lepra. Y uno de ellos se devolvió donde estaba Jesús y le dijo, alaben a Dios, exclamaba alabanzas a los pies de Jesús. Y el hombre era samaritano. Entonces el Señor le pregunta, ¿no sané yo a 10 hombres? ¿Dónde están los otros 9? Ninguno volvió para darle gloria a Dios, excepto este extranjero. Y el Señor le dice, levántate y sigue tu camino porque tu fe te ha sanado. Este hombre creyó en Jesús a través de ese milagro. Alabó a Jesús a través de ese milagro. Y era un hombre que era samaritano. Sabemos que los israelitas y los samaritanos no se hablaban, no se trataban. Por un contexto, pues, que un trasfondo también que hay
estas dos tierras, estas dos generaciones o nacionalidades, por decirlo así, no se trataban. Pero entonces este hombre samaritano se devuelve a donde estaba Jesús, ve que es sano, se devuelve y lo que hace es que alaba al Señor Jesús, reconoce a Jesús como Dios. Y ahí la fe de ese hombre lo sanó y la fe de ese hombre le hizo ver quién era Jesús, le hizo alabar. Entonces muchas veces nosotros de pronto venimos a Dios con desesperación, con nuestra necesidad. Señor, sánanos, Señor, ten compasión de nosotros, Señor. Mira que estoy pasando por este desierto, estoy pasando por esta situación. Pero luego cuando el Señor nos responde con una respuesta positiva o nos da la provisión, nos da la sanidad, nos da la respuesta que nosotros necesitábamos, entonces nos olvidamos y seguimos nuestro camino y no volvemos donde está el Señor Jesús a alabar. No tributamos alabanza a Dios, aunque Él nos da bien todos los días. Entonces creo que nos hace falta mucho eso, y es no dar tampoco por sentado todo. Todas las cosas de nuestra vida al fin y al cabo son milagros, porque nosotros no dependemos de nosotros mismos, sino que dependemos de la provisión del Señor Jesucristo. Entonces, démosle las gracias al Señor, alabemos a Dios porque Él es Dios, alabémoslo todo el tiempo. Hay una canción que me gusta mucho que dice vivir es Cristo, ¿sí? Y es sobre recibiré yo el bien de parte tuya y el mal no lo recibiré, o alabaré tu nombre solamente en las situaciones más placenteras, en las épocas de mi vida en donde estoy más feliz, donde estoy pleno, donde lo tengo todo, y durante las situaciones malas entonces me voy a olvidar de ti, o viceversa. Puede que cuando esté pasando por una situación difícil, entonces me inclino ante Dios, reconozco mi lugar delante de Dios, y luego cuando estoy bien me olvido, doy la vuelta y me voy. Creo que es hora de reflexionar esto, y es qué tan fluctuante o qué tan doble ánimo podemos ser delante de la presencia de Dios. Entonces el Señor le dice a este hombre: levántate y sigue tu camino porque tu fe te ha sanado. Este hombre volvió a Jesús, este hombre volvió y alabó, aún después de la respuesta. Muchas personas seguían a Jesús buscando un beneficio propio, pero no estaban interesadas muchas veces en seguir su camino, en seguir su palabra. Y nosotros debemos entender que nuestra vida tiene ese propósito. El evangelio no es para beneficio de nosotros, así de que vamos a tener cosas en la tierra, materiales, lo que sea. Esas son añadiduras. En el mundo vamos a tener aflicción, y eso el Señor Jesús lo dejó muy claro. Entonces la idea es esa, la idea es alabar. Y dice esta canción que les menciono, Vivir es Cristo: bendito sea el nombre del Señor en todo tiempo. Entonces, en el bien, en las situaciones no tan buenas, no tan placenteras, y darle a Dios el tributo de alabanza siempre, porque Él es Dios, porque Él lo merece, porque Él es soberano, porque Él es Rey, y porque nosotros dependemos de Él, no dependemos de nosotros mismos. Entonces tenemos que empezar a valorar estos milagros que el Señor hace todos los días en nuestra vida. Y la última parte del capítulo dice la venida del reino. Y entonces los fariseos le preguntan a Jesús: Jesús, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Y el Señor les contesta: no pueden descubrir el reino de Dios por medio de señales visibles. No pueden decir aquí está o está por allí, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Y el Señor habla entonces del día en que Él va a volver. Y dice que habrán dos mujeres en casa, dos personas durmiendo en una misma cama, una será llevada y la otra dejada. Dos mujeres estarán moliendo harina juntas en un molino, una será llevada y la otra será dejada. Y dice que quienes se aferran a su vida la perderán, y quienes dejan de aferrarse a su vida la salvarán. Es entender también que nosotros estamos aquí en el mundo, pero esto es temporal. Y como dijo Pablo, prosigo a la meta, prosigo al blanco. Sí, sigo la carrera,
perseverando en la palabra, en la presencia de Dios, y entendiendo entonces que nuestra prioridad es esa, nuestra prioridad es el reino de Dios, y que el Señor Jesucristo ya vino, el Señor Jesús hizo su sacrificio por nosotros. Nos queda a nosotros honrar ese sacrificio todos los días, pero entonces va a venir otro día glorioso en el que Él va a regresar a la tierra. Y entonces la pregunta sería, ¿qué tan preparados de pronto estamos para este momento? ¿Qué tan preparados estamos para recibir de nuevo al Señor Jesús? ¿Qué nos falta por hacer? Entonces preguntémosle al Señor, ¿cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es su voluntad? ¿Qué tarea tiene para nosotros? Y hablar así, Señor, heme aquí, envíame a mí. Entonces, también los discípulos le preguntan, ¿dónde sucederá eso, Señor? Y el Señor Jesús les contesta, así como los buitres cuando se juntan indican que hay un cadáver cerca, de la misma manera esas señales revelan que el fin está cerca. Creo que hemos vivido situaciones bastante dicientes que nos hacen ver que esto es efímero, ¿sí? Que tenemos mucho por hacer y a lo mejor tenemos poco tiempo, no lo sabemos, pero debemos ser entonces esforzados y diligentes en la obra del Señor. Finalmente, pues tener en cuenta las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que parten del amor, de un amor tan grande que vino y murió por nosotros, y que nosotros debemos mantener en nuestro corazón estas palabras y amar a las personas que nos rodean. Por eso, hermanos, les deseo unas felices fiestas y que el Señor nos regale la sabiduría que viene de parte de su Espíritu Santo para guardar su palabra y también para ponerla en práctica, para hacer testimonio y luz a las naciones, a todas las personas que nos rodean, para demostrar su amor y ser ese testimonio de lo que Él hizo aquí en la tierra, de lo que ha hecho por nosotros y de lo que seguirá haciendo, porque Él es Dios.